arameo, pero no hay un documento alguno que muestre eso, es solamente un dicho. Algunos dicen la versión peshita, ¿no? Arguyen a la peshita. Sí, pero no hay documento que muestre eso. Mientras no muestre eso, entonces afirmamos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. En el griego koiné, en el griego común. Entonces, sin embargo, la gente necesita tener la escritura en el latín. Entonces, la primera traducción en latín aparece más o menos por el siglo segundo, tercero, que se llama Vetus Latina. Y finalmente San Jerónimo hace la escritura en latín por el año 400 de nuestra era. Y San Jerónimo toma la Septuaginta y seguramente el hebreo también. Entonces San Jerónimo incluye también los libros llamados apócrifos o espurios. Y lo que escribió San Jerónimo o Jerónimo es la Vulgata Latina, ¿no? La Vulgata Latina. Ajá. Antes de la Vulgata Latina hay otra versión que se llama Vetus Latina. Pero quien hace, digamos, en conocimiento pone la escritura en latín es San Jerónimo, el año 400. Entonces de ahí ya las traducciones vienen posteriores. Entonces nosotros como cristianos aceptamos como historia Primera Macabeos, pero más no a la altura de los libros de la Biblia como inspirados por Dios. No, de ninguna manera. Como Primera Macabeos debemos leer por historia. Y ahí van a entender, comprender cómo los judíos sufrieron, lucharon por su fe. Eso relata Primera Macabeos. Pero decir que eso es inspirado como la Iglesia Católica Romana no viene al punto. No viene al punto. No viene al punto, ¿no? Porque, como hemos visto hace rato, en el tiempo del Señor Jesús, el canon del Antiguo Testamento ya estaba establecido. En Lucas 24:44 nos muestra con claridad. En ese periodo entre Malaquías y Mateo hay un silencio de 400 años. Algo yo tengo entendido es que también no habían profetas, ¿no? Por el cual Dios hablaba su palabra, y por eso el pueblo de Israel tampoco reconoce a estos libros, Tobías, Judith, Macabeos, como parte del canon del Antiguo Testamento. Sí, porque como dije ya, porque muchos judíos clásicos piadosos dicen que el canon del Antiguo Testamento se cerró en el tiempo de Esdras, o sea, en los tiempos de Malaquías. Malaquías es en el tiempo de Esdras, Nehemías. Uno de los grandes eruditos del Antiguo Testamento, post cautiverio, es Esdras. Es el maestro de la escritura. Por tanto, nosotros entonces estamos conforme con los 66 libros. Así es, la palabra de Dios. Podríamos decir que el catolicismo romano ha metido su cuchara, y me voy a remitir a un ejemplo así directo para hablar al punto. No sé si me podrían facilitar la Biblia, el lenguaje actual. Yo voy a leer aquí San Juan capítulo 2 y de repente esto puede servir como ejemplo para muchos. Por favor. San Juan capítulo 2. En el capítulo 2 el evangelista Juan está narrando que Jesús participa con sus discípulos en una boda en Caná. Y el verso 1 al 3 dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. El autor dice madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y el 3 dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y el verso 4, permítame leer. El 4 dice: Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La Reina Valera traduce: ¿qué tienes conmigo, mujer? Ahora yo quisiera que prestemos atención a esta traducción. Esta es la traducción lenguaje actual, y este ejemplo que estoy dando nos va a hacer entender por qué debemos leer otras versiones para comparar con la versión Reina Valera. Y en el capítulo 2 de esta traducción, en el verso 4, dice: Jesús les respondió, está contestando a María, Jesús les respondió: madre, no es asunto nuestro, aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Ahora, aquí voy a agarrar lo siguiente, voy a hacer así.
En la versión Reina Valera, yo también amo, es una joya esta versión, es muy buena, pero eso no anula que desprecie otras versiones. Lo leo para cotejar, haciendo comparaciones. Aquí Jesús a María le dice mujer, pero aquí en esta versión a Jesús le hacen decir mamá. Y sabemos nosotros que Jesús nunca le dijo a María mamá, siempre le dijo mujer. Yo quiero apelar a tu conocimiento, hermano. ¿A qué se debe esto? De repente una pequeña explicación nos podrías detallar. ¿Cuál es el motivo? ¿Han metido los católicos romanos su cuchara aquí en las traducciones? No sabría decir, no tengo respuesta. Habría que conocer quiénes son los traductores, los participantes, haber estado allí, preguntar a ellos. Yo no. Pero lo que yo hago, lo que me ha ayudado hasta el día de hoy, seguramente los que tienen mi edad, para ellos será bastante difícil. Pero para los jóvenes, lo que yo hago actualmente, el trabajo que estoy haciendo y cualquier otro trabajo que hago y cualquier estudio bíblico que yo hago, es la Reina Valera 60. Tengo el Nuevo Testamento en griego, el interlineal. Tengo un léxico concordancia, y cuando voy al Antiguo Testamento voy al hebreo, leo un poco de hebreo, y al léxico. No hay en castellano, bastante desarrollado, hay en inglés. Entonces lo que estoy diciendo es que si nosotros queremos tener conocimiento, comprender, conocer la escritura lo más cercano al mensaje del escritor, entonces debemos conocer la lengua bíblica. Pero lo que yo hago, lo que me ha ayudado hasta el día de hoy, seguramente los que tienen mi edad, para ellos será bastante difícil. Pero para los jóvenes, lo que yo hago actualmente, el trabajo que estoy haciendo y cualquier otro trabajo que hago y cualquier estudio bíblico que yo hago, es la Reina Valera 60. Tengo el Nuevo Testamento en griego, el interlineal. Tengo un léxico concordancia, y cuando voy al Antiguo Testamento voy al hebreo, leo un poco de hebreo, y al léxico. No hay en castellano, bastante desarrollado, hay en inglés. Entonces lo que estoy diciendo es que si nosotros queremos tener conocimiento, comprender, conocer la escritura lo más cercano al mensaje del escritor, entonces debemos conocer la lengua bíblica. Jóvenes, conozcan el griego, estudien. Hoy en día es fácil, entras al internet y buscas y eliges el texto que quieras. Hasta ahí, digamos, con fonética, con la pronunciación. También el hebreo. Entonces eso ayuda grandemente. Hoy en día casi yo no necesito versiones, otras versiones. Yo debo tener unas 30 versiones de la Biblia. Entonces, pero casi no utilizo, de vez en cuando, porque yo utilizo la Reina Valera, si es Nuevo Testamento, el griego. Si es el Antiguo Testamento, el hebreo. Ahora, en el Antiguo Testamento he visto, hay interlineal también, y te ayuda grandemente. Entonces, para evitarse de dificultades, ¿por qué madre? ¿Por qué mujer? Entonces hay que ir al original. Y en el original dice mujer. Entonces no importa las otras versiones, los otros editores, las otras versiones, lo que digan. Lo que nos importa es lo que dice la escritura. ¿Y qué nos ayuda? Conocer griego, conocer hebreo. Entonces mi consejo es para los jóvenes. Y sería bueno leer también las otras versiones, esto como un consejo particular, para ver en qué punto están
metiendo la Así pata, es, ¿no? Así es. Nosotros lo que hacemos aquí en la congregación es eso, ¿no? Leemos Reina Valera, leemos Biblia al día, lenguaje actual, NTV, NBI. No lo hacemos para depender, lo hacemos para ver hasta qué punto se apegan a lo que es la versión Reina Valera 60. En ese sentido, sí es bueno leer otras versiones. Ahora, entendemos, el hermano ya está muy adelantado que nosotros, ¿no? Miren, nos lleva casi 40 años de la fe cristiana. Nosotros recién estamos empezando, entonces un poquito, déjenos nomás leer. Sí, vale la pena. Vamos a estudiar hebreo, griego, ya la Biblia vamos a ver a colores ya. Porque cuando tú estudias el idioma bíblico, ya lo ves a colores ya. Yo hacía ese ejemplo porque últimamente se escucha que las sociedades bíblicas están invitando a curas, a sacerdotes católicos para participar de la traducción y se sientan en una mesa junto con evangélicos protestantes. Entonces ahí es donde hacen pulseta y ellos a veces ganan más y de repente dicen este texto se va a traducir como nosotros queremos. Y eso está sucediendo. Por eso, hermanos, la Reina Valera es una gran herramienta que Dios ha dejado que exista. ¿Cuántos años, hermano? ¿1960 para adelante? Son varios años. Varios, ¿no? Sí. Casi más de 50 años, en la cual Dios está permitiendo que su palabra a través de esta versión se conozca. Animamos nosotros a los jóvenes, ¿no? Aquí a los hermanos, a las hermanas, a que puedan cotejar paralelamente una versión con otra. Y mucho mejor, como el hermano decía, entras al internet, ahora ya hay original. Te dice, en griego esta palabra es esto, su pronunciación es así. Hasta te ayuda a pronunciar. Entonces ya estás en una ventaja muy grande en comparación a los primeros cristianos, ¿no? Que no había esto, ¿no? Si el cristiano del primer siglo nos viera a nosotros con tantos recursos y viera a otros que no estudian, tal vez nos dirían, están flojeando ustedes, porque en nuestro tiempo no había eso. Con lo que teníamos, nosotros teníamos que batirnos. Un consejo final, hermano. ¿Por qué tendría que el cristiano hoy estudiar la Biblia? El cristiano moderno hoy no le gusta estudiar la Biblia. Le gusta sueños, experiencias místicas, pero ¿por qué como cristiano tiene que estudiar la Biblia? Primera Corintios, el capítulo 14. Ese pasaje no responde exactamente lo que pregunta el pastor, pero de alguna manera nos va a ayudar. Está hablando de los profetas, de las profecías. Hoy en día en las iglesias los profetas son los que manejan al pastor y a la iglesia. Entonces, hasta declaran advertencias, hasta lanzan maldiciones. Y no es así. Miremos lo que dice la Escritura. El capítulo 14, versículo 29. Dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Esa es la palabra del profeta hoy en día. Se levanta, cuenta su sueño, he ido al infierno, he ido al cielo, he sacado fotografía. Esas cosas yo veo en el internet. No es aceptar a ciegas, sino dice la iglesia debe juzgar, examinar si ciertamente es así. Poner a prueba, ¿no? Poner a prueba. ¿Cómo vamos a nosotros poner a prueba si no estudiamos la Escritura? Entonces, si viene algún profeta, y aún lo que yo estoy diciendo, tienen que examinar a la luz de la Escritura. No acepten lo que dice Cleto Pérez así nomás. Hay que poner a prueba. Juzgar. Hay que juzgar, examinar. Entonces, si no conoces la Escritura, ¿cómo vas a examinar? ¿Cómo vamos a examinar? Si el hermano que es amante de los sueños, visiones, porque sigamos adelante con este pasaje, dice, versículo 30, si a alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y sean exhortados. 32, tome en cuenta, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El profeta, es decir, tiene que tener dominio propio, tiene que controlarse, no puede lanzar así su profecía.
¿Y cómo se va a controlar si no conoce la Escritura? Tiene que estudiar. O sea, el cristiano tiene que conocer la Biblia para que no le engañen, Así es. ¿no? Ese es el punto. Ahora el versículo 37 de este mismo capítulo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Es decir, el profeta, el predicador, el apóstol, porque ahora hay muchos apóstoles. Hasta apóstolas hay. Apóstolas hay ahora. Increíble. Dice, tiene que estar sujeto a la palabra, está bajo la palabra, no por encima de la palabra. Ni fuera de la palabra. Ni fuera de la palabra. Entonces, tanto el ministro del Evangelio y los creyentes de la iglesia deben conocer la Escritura. Debemos conocer. Es nuestra tarea mientras estamos aquí en la tierra. Es una de las tareas. Responsabilidad, ¿no? Edificarnos. Edificarnos. Hacía esta pregunta porque hoy en día, hermano Cleto, y para los que están aquí, de repente a la iglesia no le gusta estudiar la Biblia. Más le gusta pasar el tiempo bailando, danzando. No estamos en contra de la alabanza, pero creemos que la alabanza tiene parámetros bíblicos. No es como uno quiere, sino como Dios en su palabra lo ha establecido. El primer motivo entonces es que el cristiano debe estudiar para no ser engañado. Quiero complementar con otro motivo más. Si no estudiamos la Biblia, ¿cómo vamos a conocer a nuestro Salvador Cristo Jesús? Ya que la misma escritura en San Juan 5:39 dice, las escrituras dan testimonio del Señor Jesucristo. O sea que si tú dices soy cristiano y no estudias la Biblia, tú no conoces al Jesús de la Biblia, tú conocerás otro Jesús. Para terminar, quiero, hermano, agradecerte. De repente un pequeño consejo para los jóvenes. Hoy, como tú decías, duermen con celular, se levantan con celular. Lindo sería que duerman con la Biblia y lean, y al levantarse lo vuelvan a leer. La iglesia cambiaría. Digo esto porque los jóvenes son los que van a llevar de aquí unos años el Evangelio. Un consejo a ellos. Yo siempre he dicho, y seguiría diciendo, si cada uno de nosotros ocupáramos solamente 10 minutos para nuestro crecimiento, para nuestra edificación, unos 5 minutos o 10 minutos para leer la Biblia, 5 minutos para orar cada día, seríamos diferentes. Pero no lo hacemos. Es así como un atleta. Para ser vencedor, ¿qué hay que hacer? Sí, pero hablando de un atleta, el atleta para ser vencedor, ¿qué tiene que hacer? Correr. Tiene que practicar, entrenar todos los días. Practicar. Como digo, este término popular también, hay que sacarse la mugre. El deportista, el atleta se saca la mugre. Para batir el récord, para correr en sus entrenamientos es con su cronómetro. Se ha alcanzado, ha ganado un segundo. ¿Cuánto vale para el atleta? Y nosotros, si un atleta se ocupa así, ¿cuánto más nosotros? Porque de lo que hacemos depende, después de conocer al Señor, lo que hacemos depende de nuestra eternidad y de los demás. ¿Cómo nos presentaremos ante el Señor? Yo digo en mis oraciones al Señor, Señor, quiero estar en tu reino y voy a estar, aunque sea de la puertita y detrás de la puerta, pero quiero estar ahí. Ayúdame, Señor. Amén. Amén. Quiero terminar leyendo el Salmo 119 en su verso 130. Salmo 119, 130 dice, escrito está: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. En esta parte final, con este verso, lo que quiero decir es que están mirando muchos pastores, evangelistas, maestros de la Biblia. La palabra del Señor dice: la exposición de este libro
de este hermoso libro divino, sagrado, la Biblia, los 66 libros, trae a la congregación luz. Si tú eres maestro, pastor, predica la Biblia, lo que está escrito. Eso va a traer al corazón de los hermanos luz. Si no se predica la Biblia, lo único que en ese lugar va a haber tinieblas. Y tinieblas es símbolo de pecado, de ignorancia. Con esto, yo en la parte final quiero agradecer a Dios, hermano, por tu vida. Y quiero animarte a que sigas adelante. De verdad me estimula mucho saber que los años que tú has hecho la vida de fe, me estimula a mí a seguir continuando. Y también nosotros como congregación alentamos al hermano, ¿no ve, hermanitos? Que siga adelante, que siga estudiando, que siga, como dice, sacándose la mugre en las cosas del Señor. Como cristiano, ¿a quién tienes que agradar? A Dios. ¿Y cómo vas a agradar? Conociendo su voluntad a través de su palabra escrita. ¿Cuál es esa? La Biblia. Dios te quiere dar una casa que te lo va a pagar si debes en el banco. Hermanos, el tiempo que estamos viviendo es muy peligroso. Predicador que no advierte al pueblo del peligro, tal vez Cristo no lo llamó. La Biblia nos manda a contender por la fe. En defensa de la fe.